Te bendigo. Vamos a hacer una declaración de fe. Y vamos a poner en palabras presentes lo que creemos que va a pasar mañana. ¿Siguen manteniendo su fe? ¿Siguen creyendo? Dios lo va a hacer. Te bendigo. Dale, vamos juntos. Para Dios, cualquier milagro lo puedo alcanzar. Cualquier enfermedad se puede sanar. Cualquier situación puede cambiar. Toda pobreza me abandona y sus riquezas me alcanzan ahora. Todo me sale bien, porque para mí todo es posible. En Él todo es posible. Te damos este aplauso, papá. Le damos un lindo aplauso a los que están en casa. Es un gusto servirte junto a tu familia. Te bendigo. Puede tomar asiento, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo. ¿Cuántos están listos? Uy, qué poquito. Bueno, ¿cuántos están listos para la torta frita? Ahora cena, ¿ah? Ay, Señor. Estos días ya nos estamos precipitando al final. Estos días el precioso Espíritu Santo tomó un tiempo para enseñarnos acerca de la ayuda que le quiere dar a nuestra fe para recibir un milagro. El Padre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe y la incredulidad, o el creer y la incredulidad, habitan en el corazón, coexisten. Quien tiene que hacer la diferencia es uno. ¿Cómo se hace la diferencia? Tratando de que la fe le gane a la incredulidad. Vimos varias veces en varias ocasiones, el Espíritu Santo nos fue mostrando cómo nosotros podíamos vencer, porque a veces por intentarlo una vez o dos o 10 y no tener el resultado, desistimos de lo que el Señor nos habló, ¿sí? Desistimos de lo que Él tenía previsto o pensado para nosotros. Creo que el Espíritu Santo siempre tiene un plan. Darío, vení, Darí. Creo que el Espíritu Santo siempre tiene un plan. Dije que siempre tiene un plan. Que vos no lo conozcas no significa que Él no lo tenga escrito. La Biblia dice que Él diseñó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y quiero que hoy el Espíritu Santo te ayude a madurar en tu fe. ¿A quién le hablé? Para que recibas. Y vamos a oír una historia. Dari, por favor. Una historia. Dari es un servidor de la iglesia. Hay muchos que son nuevitos en la iglesia. Les quiero contar que Dios nos ha regalado un sello en la iglesia, y es que muchas personas el Señor las saca de su cuerpo y las lleva al cielo o las lleva a algún lugar. Y el Señor lo ha llevado a Dari en varias oportunidades, lo ha sacado de su cuerpo y lo ha llevado. Y él en una ocasión, bueno, esto me lo contó ayer era que hablábamos, ¿no? ¿O anteayer? Anteayer, me contaba cómo el Espíritu Santo lo saca de su cuerpo y lo lleva a mirar cómo la fe de una persona puede madurar para recibir un milagro. ¿Quién quiere escuchar eso? Quiero que lo oigas, pero quiero que lo oigas con fe. ¿Sí? Quiero que lo oigas con fe, para que te puedas despertar hoy y decir, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Tengo un amén? Buenas noches. Buenas noches. Yo un día estaba adorando al Señor, ¿no? Y el Señor me habla. Me habla y me pide la señal. O sea, yo le pido el señal, ¿no? Me saca del cuerpo una luz y estamos en la iglesia menor y subo, el pastor estaba predicando, me subo por la escalera, miro a la... Fuera del cuerpo, sí. Fuera del cuerpo ya. O sea, en espíritu. Lo ayudo un poquito en el relato. Él está parado adorando y Dios le habla, le dice, te voy a sacar del cuerpo. Él le pide la señal porque tenemos una señal privada con Dios. Dios se la da y Dios lo saca del cuerpo. Su cuerpo queda ahí, pero él sale caminando y sube al escenario. Sí. ¿Va bien? Sí. Subo al escenario. En castellano, por favor. Y... Hasta traductor, ya está. Nuestro pastor estaba predicando y estaba mirando a la gente como estoy parado así.
Entonces me dice, vamos, la voz, una luz. Entonces bajo por la escalera, me voy por el pasillo. Cuando abrimos la puerta de adelante, había una mesa, que había ángeles sentados, revisando a la gente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Cuando se abre la puerta voy a otro lugar donde están los ángeles, ¿no? Entonces estaban revisando a la gente y lo estabas apartando. Yo le preguntaba qué pasaba y me dice que estaban revisando cómo estaba el corazón, si estaba madurando el corazón de niño. Yo en ese momento yo le dije, ok, no entendía lo que era. Entonces a la noche cuando estoy orando le pido que me explique qué era. Me dice, cuando un corazón de niño madura, dije, cuando recibe su milagro, lo cree y lo lleva, ¿no? Aunque haya dolor, aunque vuelva el dolor, uno lo cree y va madurando el corazón de niño y se sana completamente. Ese es el milagro que me explicó el ángel, ¿no? Gracias. A ver. Los ángeles lo llevan en 3 ocasiones. La primera vez que lo llevan, él llega al cielo, y cuando llega al cielo, él ve que había un lugar donde habían ángeles que separaban a las personas de otras. Y él le pregunta por qué los están separando, y es porque unos tienen corazón de niño y otros no, y los que no tienen corazón de niño no pueden entrar. Y él vuelve y se vuelve preocupado porque no lo dejaron entrar. En la tercera ocasión en que lo lleva al cielo, él ve lo mismo, se lo muestra al Señor y le muestra y le dice que ellos podían entrar porque ellos recibían el milagro porque estaban madurando su corazón de niño. Y cuando le pregunta al ángel qué es esto de un corazón madurando, le dice, un corazón maduro de niño es aquel que recibe su milagro, no escuché, y después no le importa si le sigue doliendo, no le importa si le pasa algo en la pierna, no le importa el diagnóstico, no le importa. Cuando creyó y recibió la palabra, el que madura, el que va madurando, se agarra y se sostiene de la palabra, aunque haya dolor ahí o aunque las cosas no se estén dando como vos pensás que se tendrían que dar. Ese corazón que va madurando, al final recibe lo que se le prometió, sin importar lo que pasa en su cuerpo. Cuando oí esto, fue tal cual lo que vivimos la experiencia con mi esposa. Dios le dice que ella estaba sana, y en vez de parecer que el cáncer de colon retrocedió, parece que avanzó. Nosotros seguimos orando y ella siguió creyendo. Después Dios le añade otra palabra y el cuadro de ella se agravó todavía más, pero teníamos una palabra. Y quizás en el momento más agónico, en el momento de la intervención o del estudio donde se estaba, en el momento de donde ya era solamente adoración y cerrar los ojos y orar y creer, vos dijiste algo, desaparece eso delante de los médicos. Ese es un corazón que madura. Ustedes en estos días han recibido milagros. Han recibido milagros. Muchos de esos milagros llegaron porque Dios te liberó de alguna enfermedad. Quizás alguna enfermedad era un espíritu inmundo. Algo que ataba o te ataba, como aquella mujer que por 18 años estuvo enferma y Dios la liberó, se enderezó. Bueno, el diablo tiene la costumbre de volver. Mirarle al lado y decirle, cuidado que el diablo vuelve. ¿Te dijeron a vos? Cuidado que el diablo vuelve. Che, te lo digo en serio, negro, el diablo vuelve, Uno piensa como que, ya está, vine a la iglesia de happy hour. No, hermano. Vos ayer estabas del lado de las tinieblas, estabas del lado de la noche, hoy estás del lado de la luz. Vos tenés que entender que esto es un Boca River. Dejemos a criterio de cada uno que la luz es Boca y River es la oscuridad. No aplaudan, que acá tengo una gallina, mirá, ¡afuera! Esto es, de verdad, esto es una guerra. Y esto no es fácil de llevar. Esto no es fácil de llevar. Pero el diablo va a venir a tratar de convencerte de que lo que te pasó, no pasó. Aunque hayas sentido un fuego en la pierna, aunque hayas sentido un fuego en el abdomen, no importa. Me contó ayer una mujer este milagro. Escuchá esto. ¿Se acuerdan que hace 3 días creo que prediqué sobre la fe suficiente? 2 o 3 días enseñé que teníamos. Y ella oyó esa palabra y la creyó. Y dijo, eso es para mí.
y pasó al frente y oró porque tenía un problema en el hígado que se le estaba disolviendo el hígado. Terrible. Se le estaba disolviendo el hígado. Acá está, vení acá. No te encontraba, por eso lo contaba yo. Vení acá. Escuchen esto. Vení acá, dale. Ya te hice famosa, mira, tenés 5 minutos de fama. Contanos qué pasó. Bueno, yo lo agarro, tampoco tanto. Bueno. Tampoco tanto, tenía que ser la madre de Mati. Ay, bueno, yo pasé un proceso mal porque a mí me habían diagnosticado que yo fui operada del hígado. Bueno, mi hígado pasaron varios años y no se endureció, o sea que siempre estaba mal. Bueno, entre estudios y no sé qué, entonces la última ventaja que me dio la doctora me dice ahora, bueno, en mayo te doy la última, me dice, pero yo dije, para mí no es la última, no me va a pasar. Y me dice, los análisis te van a decir que vas a ir a trasplante de hígado. ¿Trasplante de hígado? Porque ya tuve un diagnóstico de biopsia de colon, pero aunque yo no venía de la iglesia, pero el Señor me sanó por misericordia. Y bueno, entonces yo vine el martes y había pasado y me oraron y entonces yo a la noche, cuando estaba acostada, siento que entre durmiendo y siento que los ojos, bueno, obvio, se van a cerrar, ¿no? Pero en un momento sentí como un murmullo al lado de mi cama. Como que alguien hablaba, había personas hablando. Hablaban y de repente me destapan y me dejan así, me sacan la sábana. Y siento una mano muy poderosa, que es el Señor. Y un fuego que me quemaba todo. Y después calmó el murmullo y de repente veo que me vuelven a poner la frazada. Y en la frazada la sentí calentita también. Y bueno, cuando vine ayer... Pará, despertaste, ¿qué te pasó? Pará, no sé qué en el aire. ¡Dámelo pochoclo! Bueno, entonces me desperté y yo sabía que él ya estaba sana y lo decreté, le digo a mi esposo, ya estoy sana, yo voy porque el Señor me va a sanar. Desde que empecé a venir acá, siempre vine con ese motivo para sanarme. Sabía que el Señor algún día, el proceso a veces tarda, pero a veces nuestra fe tenemos que aumentar. Quizá la mía era como un grano de mostaza, pero yo en ese día de Bartimeo, me acuerdo de la predicación, tuve que gritar, tuve que pedirle a Dios que por favor, yo quiero estar bien. Y el Señor tuvo misericordia. ¿Y estabas acá adelante? Sí, y pasé y bueno... A ver, pará. Tuve que gritar. Tuve que pasar. Tuve que hacer. Y entonces, si pudimos leer bien, ¿ella con qué se fue de acá? ¿Se fue con el milagro? ¿Ya hecho en el cuerpo? No. ¿Con qué se fue? ¿Alguien lo dijo por ahí? Con la palabra. Ese murmullo, yo les cuento qué era ese murmullo. Eran ángeles. Al lado de ella, operándola. Trasplantando su hígado y poniendo un hígado nuevo. Y tiene este es nuestro Señor. Destapa, el tipo labura, termina de laburar y la tapa. Porque hacía frío. Démosle un aplauso al Señor por su vida. Muchas gracias. Bueno, esa es la última parte. ¿De qué? No, pero déjame que después seguimos. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Tu fe tiene que madurar para recibir el milagro. Anita, ¿dónde está Anita? Vení, Anita, vení acá. Bueno, vamos, Anita, un pique me tenés que dar, Anita, vos. Miren esta mujer. Sos mi familia, vos. Te bendigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo viniste? ¿Y qué fue lo que te hizo pasar? Por favor. Muchos acá vecinos me conocen lo que yo estaba sufriendo de mi nervio ciático. Yo no podía caminar, ya prácticamente rengueaba, no me quería levantar de la cama, ya no quería nada porque el dolor empezó casi 3 años. ¿Con ese dolor? Con ese dolor empezó en mi pierna, después se me fue
para la espalda, la cabeza. Era insoportable el dolor. ¿Te hiciste estudios? Me hice estudio, me salió nervio ciático, me medicaron, que me haga masajes. No, nada me hacía nada. ¿Y qué pasó? Contanos. El martes vine, mi hija, yo vivo enfrente. ¿Enfrente en dónde? Acá enfrente de la iglesia. Ay, qué lindo. Y yo no venía porque yo no quería venir porque estaba en la cama. Mi hija venía. Gracias a mi hija, gracias. ¿Dónde está la hija? ¿Vino? Nayara. Nay, párate, hija. Denle un aplauso a esa nena. Te bendigo, hija. Te bendigo. Bendigo tu fe. Bendigo tu fe. Bendecimos tu fe, hija. Gracias, hija. Gracias. Y bueno, ella me decía, mamá, me voy a la iglesia, anda, vamos, no, mañana, no, y así estuve. Y hasta que el martes, no sé, es algo increíble, ¿no? Yo estaba acostada, no me levanté en todo el día, dormí nada más, ese martes dormí, no quería hacer otra cosa. Y eran las 6:30, a las 7 de la tarde eran. Me dice mi hija, ma, voy a ir a la iglesia, espérame que me cambio, voy con vos, le digo. Le digo, voy con vos, le digo, porque, no sé, necesito ir, le dije. Me crucé, vine, puse toda mi fe, sentí que el Señor estaba conmigo y cuando vine acá adelante, me oró, me tocó y sentí la presencia de Él. Y desde ese día, gracias a mi Señor, no tengo dolor. ¿Y cómo te costaba dormir antes? No dormía, buscaba posición, me ponía de un lado, me ponía del otro. Por favor, quería dormir, hasta llegué a tomar pastillas para dormir y no me hacían efecto. ¿Y ahora? Soy un bebé durmiendo. Un fuerte aplauso a esa fe. Fuerte aplauso a esa fe. Dios está obrando en medio de nosotros y Él quiere sanarte. Él quiere sanarte. Tenés que ser capaz de arrebatar tu milagro. Impresionante la palabra que nos compartió Leo ayer. Impresionante. Impresionante estar o no estar en la agenda de Dios. Darte cuenta que podés ser elegido o podés ser elegible, que realmente es lo mismo. Por el aliento de su boca fueron formadas las estrellas. En su palabra fue creado todo lo que hay. Salmo 33 dice eso. Y nosotros somos igual que Dios. Imagen y semejanza significa que en mi boca hay un milagro. ¿Quién lo dijo conmigo? En mi boca hay un milagro, hay un milagro. Hay que aprender a hablarlo. Hay que aprender a hablarlo. Algunas personas se quedaron cuando terminó la reunión y me decían, vinieron a decirme, ¿podés orar por mí? Y ¿por qué no pasaste? Y no, es que oí la palabra cuando usted predicó o cuando predicaste y dijiste que estaba, ¿se acuerdan? La fe para ser tocado, ¿se acuerdan? La fe para tocar o la fe de la palabra. Y yo necesito que ores por mí. Y entonces oré por una persona, bueno, oré por 3, me parece, que tenían pie plano. Cuando terminó el servicio, y fueron casi todos, tenían pie plano. Y el Espíritu Santo me da una orden y me dice que le tire agua en los pies. Le digo, tráiganme agua. Y le tiré agua en los pies. Y cuando se moja los pies, usted sabe, yo tenía pie plano. A mí Dios me sanó, yo tenía pie plano. Y el que pisa con el pie mojado en algún lugar que se marca y tiene pie plano, le queda el pie como una empanada marcado ahí. O sea, el noble repulgue te queda así. Sí, es verdad. Y cuando empezó a pisar el primer paso, tenía la curva de los pies. Y el siguiente paso, la curva de los pies. Y estoy hablando de personas que convivían con este dolor, porque eso produce un dolor en la cervical y en la espalda. Una postura que es intolerable. Por ejemplo, Karen, ¿no? Vení. Vamos a escuchar otro milagro. Hay un montón, ¿eh? Por allá está Gonza, mi amigo. Vos también, ¿no? ¿Por vos también oramos?
Por allá tenemos otro. Vení, contame. Contanos qué tenías, qué pasó, cómo fue. Buenas noches, Dios los bendiga. Hola, buenas noches. Está el esposo que es mafioso, por favor. Bueno, me pasó que yo estaba sirviendo y en un momento los pastores se habían quedado al finalizar la reunión y el pastor se da vuelta y me dice, ¿y vos qué buscas? Yo no estaba buscando nada, dije, no, es mi oportunidad, dije. Y a mí desde chiquita los médicos me decían que tenía pies planos. A medida que fui creciendo se me fue desviando la columna y lo que me estaba haciendo últimamente era que el pie me lastimaba lo que es el tobillo, porque se me hinchaba la articulación, empezaba a raspar y tenía mucho dolor, había días que tenía mucho dolor, pero venía, estaba acá, servía igual y eso me generaba dolor en la cervical también y muchas veces me agarraba lumbalgia. Me inyectaban B12 constantemente porque era fuerte los dolores que me generaban. Entonces yo creí en ese momento por mi milagro. Es más, los neurólogos me decían que se me estaba cayendo un hombro, tenía más caído y era todo lo que me generaba la mala postura. Y bueno, y desde ese día fue increíble porque el pastor me ora, me tiran agua en los pies y empiezo a caminar y tenía el arco, tenía marcado el arco. Llego a mi casa y le digo a mi esposo, siento distinto los pies, hasta me dolían los gemelos porque estaba siempre para adentro y claro, lo sentía distinto. Y cuando mi esposo se saca, fue increíble también, porque se saca los zapatos después del servicio, estábamos los dos solo en casa y se ve y estaba todo el zapato seco y el arco era todo agua, en sus zapatos también. Así que fue increíble lo que Dios hizo y hasta el día de hoy no tengo más dolor, no voy a tener más dolor, no necesito plantilla, no necesito nada porque Dios me sanó. Gracias. Dios te quiere dar un milagro. Y vine a declarar hoy y mañana voy a declarar esto también porque tengo una orden de Dios. Que lo que obtengan no lo van a perder. Por eso te dije hay que tener cuidado porque el diablo está tratando de que lo pierdas. Esto le pasa a muchos que reciben y después hasta terminan hablando mal de Dios. Porque, no, y no lo creo. ¿Por qué? Porque una semana después me volvió. El corazón del niño tiene que ir madurando y sostiene la palabra más allá de lo que dice. No estoy en contra de los médicos. No estoy en contra de la ciencia. Solo estoy a favor de la fe. No estoy diciendo que no le hagas caso al médico, no tomes el remedio. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sostengas la palabra. Sostené lo que Dios te dijo. Sostengan lo que el Padre les habló. Sostengan lo que el cielo les está diciendo. Porque por algo se los está diciendo. Te bendigo. Te bendigo. Por algo el Señor te lo está diciendo. Tenemos nosotros que entender que podemos o no estar en la agenda de Dios. ¿Podemos o no? Puede ser que haya, como en el caso de Karen, se dio vuelta y yo me di vuelta porque acababa de orar por unas personas y le digo, ¿y vos qué querés? No, nada, pero bueno, ya que está. ¿Estaba en la agenda? No, pero se puso en la agenda y recibió su milagro. Había otros por los que fui y oré y sí estaban pensados. Pero eso no importa, me gusta lo que voy a compartir ahora, me gusta. Quiero hacer este énfasis porque Jairo, del que hablamos, Jairo, el papá de la niña que estaba muerta, ¿estaba en la agenda de Dios? Pregunto, ¿él estaba en la agenda de Dios? No está difícil, ¿eh? Vino y se tiró a los pies de él y le dijo, acompáñame para sanar a mi hija. Y Dios lo acompañó. ¿Pero él estaba en la agenda? ¿Dios iba directo a la casa de él? ¿O fue porque Jairo lo dobló en el camino? La mujer con el flujo de sangre, ¿estaba en la agenda de Dios? No, pero para nada. El leproso que vino y se tiró delante de él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Estaba en la agenda de Dios? No estaba en la agenda de Dios. La mujer cananea o sirofenicia que empezó a clamar por su hija y el Señor le dijo, no tengo nada que... Esa no solo no estaba en la agenda, ni en la de Dios ni la del diablo, no la quería nadie. Y sí, porque le dijo, yo no vine por vos, vine por mis hijos. No, mira, yo no le voy a dar nada a los perros. ¡Wow! Y ella dijo, aún los perritos comen. Dale su milagro, mira qué grande que es su fe. Se metió, ¿estaba en la agenda? No estaba en la agenda. Bartimeo,
¿estaba en la agenda de Dios? No, no estaba en la agenda. Bartimeo empezó a gritar y se introdujo. Dios hizo un lugar en la agenda, estoy profetizando. Dios hizo un lugar en la agenda para alguien. Dios hizo un lugar en la agenda para él. Ana, la mamá de Samuel, ¿estaba en la agenda de Dios? No, pero su clamor, como estaba contando Anita recién, empezó a clamar. Como estaba contando acá mi hermana, empezó a clamar. Yo vi la fe de Ana, yo la vi. Cuando pasé por allá, la vi como estaba. Y yo de verdad no sabía si lloraba de dolor o estaba llorando porque estaba queriendo algo. No lo sabía. Pero vi que estaba haciendo eso. Lo vi. No estaba en la agenda, pero se metió en la agenda. Podemos nosotros estar o no en la agenda de Dios. Y eso para Dios es irrelevante. Eso para Dios es indistinto. No importa. El punto es lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros estamos persiguiendo. Te bendigo. Todos, sin importar dónde estaban, tuvieron su milagro. Vine a declararle a alguien que va a tener su milagro. Va a tener su milagro. Ahora, en Juan capítulo 5, versículo 5, que te voy a decir ahora, hay 3 que sí estaban en la agenda de Dios. Me costó un montón encontrar gente en la agenda de Dios. El porcentaje es altísimo, distando uno del otro, del que está en la agenda y del que no está en la agenda. Juan 5:5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo entonces, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque él estaba al lado del estanque de Betesda y ellos creían que si el agua se movía, porque decía que de tanto en tanto un ángel movía el agua y el primero que entraba se sanaba. Él hacía 38 años que estaba en esa condición, ahí tratando de meterse y otro le ganaba. ¿Querés ser sano? No tengo quien me meta, dijo él. Y versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Voy a profetizar. Y al instante, dije, al instante, otra vez, dije, al instante, ese hombre quedó sano. Al instante recibió lo que estaba pidiendo. Al instante se salvó su familia. Estoy profetizando. Al instante compraste tu casa. Al instante la puerta de trabajo se abrió. Al instante hubo un cambio en tu familia. Al instante el Señor te está dando un hígado nuevo. Al instante hay un riñón nuevo. Al instante se sanan tus pulmones. Al instante te abandona esa angustia ahí atrás. Al instante te abandona la angustia. Al instante te abandona la depresión. Al instante se sanan tus ojos. Al instante. Este es el poder de nuestro Señor. Porque este estaba en la agenda. Este estaba en la agenda. Porque este lo fue y el Señor lo buscó. ¿Cuánto dice la Biblia que había cuántos enfermos alrededor del estanque? ¿Cuántos? No, 38 años que estaba ahí. Dice una multitud de enfermos. ¿Sí? ¿Puedo decir que una multitud era mucho más que todos nosotros? ¿Sí? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Imagínate que el Señor, entre todo lo que estamos viendo, viene y lo busca a Él. Y dice que te va a promocionar el Señor. Hoy me dijo el Señor que te va a promocionar. Que sigas insistiendo porque te va a promocionar. ¿Oíste? Ya peleaste mucho. No dejes de pelear. Seguí peleando, que Dios está con vos. Y Él va a permitir que su nombre a través tuyo sea puesto en alto. ¿Oíste? Mirá, Él está en la agenda de Dios. Y es elegido por Dios para llevarlo a cumplir un propósito. Y lo va a lograr. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Porque Dios lo eligió. Dios lo eligió. Entre la multitud encontró a uno. ¿Por qué lo encontró? ¿Dónde estaba él? ¿En dónde lo tenía Dios? En la agenda. Dios lo tenía en la agenda. O sea, te tengo pensado. A vos también. Te tengo pensado. Seguí creciendo, hijo. Te tengo pensado. Te tengo pensado para algo más grande. Te tengo pensado para algo más grande. Esta gente sí estaba en la agenda. Juan capítulo 11. Mirá por favor. Versículo 11. No, vamos desde el 1, por favor. Juan 11:1. Juan 11:1. Mirá estaba en la agenda.
¿Lo tienen? Juan 11:1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Era una mujer íntima. Enviaron pues las hermanas a decir al Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Pregunto, ¿Jesús ya sabía lo que iba a pasar? No es para muerte, ¿sabía lo que iba a pasar? ¿Lázaro estaba en la agenda de Dios? Sí. ¿Y qué pasó cuando Jesús, cuántos días habían pasado de que Lázaro estaba muerto? 4 días. ¿Qué pasó cuando llegó Jesús? ¿Qué pasó? Él estaba muerto, sepultado, sale la hermana y le dice, Señor, si hubiese llegado antes. Sale la otra hermana, si hubiese llegado antes. Y vio a todos llorando y en el versículo 36 dice, Jesús lloró. Entonces él va a la tumba, corran la piedra. Señor, hace 4 días hiede, está podrido, corran la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás? Corran la piedra. Corrió la piedra y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Por qué Lázaro resucitó? Dale, hijo. Estaba en la agenda de Dios. Él estaba en la agenda de Dios. Te digo más, los discípulos de Jesús estaban en la agenda de Dios. Jesús fue a Mateo, a Leví, y le dijo, sígueme. Se encontró con Natanael, sígueme. Jesús lo vio a Pedro, a Jacobo, y le dijo, sígueme. Lo levantó y lo siguió, sígueme. Quiero que entiendas esto que te estoy diciendo. Esto es así. Cuando vos estás en la agenda de Dios, no es lo mismo que tratar de pelear, que tratar de salir y capturar, ver la manera de alcanzar tu milagro. No es lo mismo, sino que es necesario que nosotros veamos qué hacemos, cómo hacemos para alcanzar nuestro milagro. No es lo mismo. Estaba en la agenda de Dios, los discípulos estaban en la agenda de Dios. Y ahora te pregunto, ¿qué te parece? Te pregunto, ¿qué te parece? ¿Es mejor estar en la agenda o tener que meterte? Che, ¿qué pasa que no responden? Acá tengo 2 que me dicen mejor en la agenda. Que los demás vean cómo se meten. ¿Qué es mejor? No tengan pena. ¿Qué preferís? ¿Y por qué no responden? ¿Qué es mejor? ¿Estar en la agenda o tener que meterte? ¿Qué es mejor? ¿Que te incluyan o correr el tren para subirte? ¿Qué es mejor? No corra el tren y se suba, no haga eso. Es un decir. No. ¿Qué es mejor? A ver si lo podemos ver un poco mejor. Yo hice un cuadro, hoy mientras meditaba en esto, hice un cuadro de doble entrada y consideré qué es estar en la agenda o qué no es estar en la agenda y qué es estar en la agenda. Por ejemplo, todos tienen el mismo patrón. Los que no están en la agenda tienen que buscar a Jesús. Pero los que están en la agenda, Jesús los busca. ¿Quién quiere estar en la agenda? ¡Aleluya! ¿Quién quiere estar en la agenda? Vamos, arriba, arriba. Los que no están en la agenda tienen que llamar su atención. Los que sí están en la agenda, Jesús llama la atención de ellos. Él fue a buscar al hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Mientras que el leproso de lejos, los 10 leprosos, Señor, si quieres, límpianos. Y el Señor iba caminando, Señor, Señor. ¿A quién me llama? ¿A mí me llama? ¿Qué? La lepra. Vayan y preséntense al sacerdote. Y siguió caminando. A este hombre él fue y se acercó y conversó con él. Los que no están en la agenda tienen que convencer a Jesús. Pero los que están en la agenda, Jesús está convencido porque es una orden del Padre. Porque él no hace nada que el Padre no haya hecho, no le haya dicho. Los que no están en la agenda, su milagro no es seguro. Porque vos no sabés. Vos no sabés. Pero los que están en la agenda, el milagro es completamente seguro. Pensalo. Empezó a gritar, si quieres, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Shh, ten misericordia. ¿Él estaba seguro de que se sanaba? ¿Sabía que se sanaba? No. Si ni siquiera podía seguir a Jesús. No podía. Entonces, el que no está en la agenda no tiene un milagro seguro. El que está en la agenda tiene un milagro seguro. Seguramente. Ay, Señor,
tu amigo, el que amas, está enfermo. ¿Qué día es hoy? 21, no, déjalo que se muera, el 25 voy. Fue lo que pasó. Pero ese estaba en la agenda, hermano. Ese estaba en la agenda. Alguien está agarrando lo que estoy diciendo. Ese estaba en la agenda. Y como estaba en la agenda, el milagro es. No escucho, el milagro es. ¿Quién quiere estar en la agenda de Dios? Ay, ahí veo manos que me gustan, Ahí veo manos que me gustan. El que no está en la agenda, el desenlace es agónico. Porque todos los que no estaban en la agenda, la mujer cananea fue tratada hasta de perrillo. Fue agónico su milagro. Y ella veía y él dice, Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Estoy en otra, por favor. No, Señor, y se tira delante de él, agónicamente. Jairo, se tira delante de él, agónicamente, se tira. Y le dice, por favor, te ruego, si pones las manos sobre mi hija, se sana. Eso es agónico. El desenlace es agónico porque vos no sabés qué puede pasar. No sabés qué puede pasar. No tenés idea, como pasó conmigo y mi esposa. No sabíamos qué podía pasar. Teníamos una palabra, pero no sabíamos qué podía pasar. Mientras que el que está en la agenda de Dios, su desenlace es pacífico y seguro. Porque estás caminando, Jesús viene hacia vos. Vos no estás yendo a ver si puedes alcanzarle. Y por último, los que no están en la agenda tienen esperanza, pero los que están en la agenda tienen certeza. Son dos cosas diferentes. Hay algunos acá que tienen la esperanza de que Dios haga un milagro, pero hay otros a los que Jesús se les acerca que tienen la certeza de que se van a llevar un milagro. 2, 3, 4, 5, 20, 30. Sigo viendo manos, estoy mirando, estoy declarando. Sigo viendo manos que no se levantan. Eso es lo que estoy viendo. Manos que no se levantan. ¿Querés estar en la agenda o fuera de la agenda? Mirá que si vos no estás en la agenda te podés meter igual en la agenda, Vos te podés meter igual, pero si puedo ser amigo del jefe o no, si puedo tener una palanca que me meta en esa posición, si puedo tener a alguien que me sane, si puedo tener alguna persona o puedo tener a alguien que me ayude, gloria a Dios, mejor. Si puedo tener influencia, mucho mejor. Ahora pregunto, ¿no suena esto más favorable para los que están en la agenda que para los que estamos afuera? ¿Qué pensás? A nadie le produce como una cierta cosita de, como que me da acá, churrasquito me da. Así como que me sube. ¿A nadie le pasa eso? ¿No estás pensando vos, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué tiene mi amigo de diferente conmigo? ¿Por qué sí a Lázaro y no a mí? ¿Por qué sí a Lázaro y no a Bartimeo? ¿Por qué a Bartimeo por qué el leproso se tuvo que humillar y tirarse al piso? Y el otro que estaba tirado en el piso vino Jesús y lo tocó sin decir nada. ¿Por qué? ¿No te da esa sensación? A mí me dio. Cuando oí el mensaje ayer me encantó, dije, en la agenda de Dios. Pero automáticamente dije, Señor, esto a mí me... Digo, porque no puedo creer que vos haces acepción de personas. No puedo entender por qué. ¿Por qué? Y te quiero llevar algunos versículos que te recomiendo con todo mi corazón que te los anotes, porque esto le va a dar mucha fe y mucha madurez a tu vida cristiana. Romanos 9, del 16 al 17. Quiero que entiendas la elección. Quiero que entiendas al que elige. Romanos 9, 16 dice, así que no depende del que quiere. ¿Cuántos quieren un milagro? A ver esa mano, por favor. ¿Cuántos necesitan un milagro? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios tenía una elección hecha. Si me dejas decirlo así, una preelección. Ya tenía algo elegido. Y hasta Faraón lo elegí para esto. ¿Estaba en la agenda Faraón? Ayúdame. ¿Estaba en la agenda Faraón? Parece que estaba en la agenda Faraón. Parece que estaba en la agenda. Hay un montón de reyes. Hay un montón de reyes. Jerjes, Artajerjes, estaba en la agenda de Dios. Ciro, el grande,
estaba en la agenda de Dios. Ellos estaban en la agenda de Dios. Nabucodonosor estaba en la agenda de Dios. David estaba en la agenda de Dios. Saúl, no, porque Saúl es el rey de la carne. A David escogí, dijo él. Ese estaba en la agenda de Dios. 24, Mateo 24, 22, por favor, conmigo. Esto está cardíaco. Mateo 24, 22. Dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Este es Jesús. Mas por causa de los... ¿Alguien lo tiene? ¿Lo está leyendo conmigo? De los escogidos, aquellos días serán acortados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Dios tiene escogidos? ¿Sí? ¿Tiene, digamos, vamos a decir una palabra fuerte, predilectos? ¿Sí? ¿Tiene una elección por encima de otros? Está difícil, ¿no? Esto está difícil, pero Él tiene una agenda. Yo vi que Él tiene una agenda. Él tiene una agenda. Tiene una agenda. Mirá, Lucas 18:7, por favor, tienen que ver estos dos últimos. Lucas 18:7, miren. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que no. Pronto les hará justicia. ¿Tiene escogidos el Señor? ¿Sí? Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Tiene escogidos el Señor? Sí, Dios tiene escogidos. Personas que están en su agenda. Personas que ya están diseñadas, pensadas para algo por Él. Están puestas en un lugar y están pensadas de una determinada manera. Toma una mejor. Romanos capítulo 9, por favor. Búscalo conmigo. Romanos 9. Romanos 9, versículo 10. Romanos 9, 10. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Mirá lo que dice el versículo 11, por favor. Léelo. Pues no había aún nacido. Mirá, decime si este no estaba en la agenda de Dios. Está hablando de Jacob. Mirá esto. Pues no había aún nacido, ni había hecho ningún bien, ni ningún mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino del que llama. ¿De quién es la elección? Por favor, más fuerte. ¿De quién es la elección? ¿Quién elige? ¿Quién determina si te ponen o no en la agenda? ¿Quién lo determina? Es Dios quien pone en la agenda. Es Dios que determina quién está y quién no está en la agenda. Parece chocante, pero vamos al final. Vamos al desenlace de esto, porque quiero que mires este bombazo. Abrí conmigo la Biblia. Si no abriste, abrí acá. Efesios 1. Te voy a dar unos segunditos, un minutito, dale. Efesios 1. Si no, buscaron en el celu. En Google, ponelo. Efesios 1. Efesios 1 y abrilo. Si es la NBI, es mejor todavía. Quiero que veas este bombazo. Efesios 1, ¿sí? ¿Estamos? Versículo 4. Mirá. Verso 4, mirá cómo arranca. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. 2 amén. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Te bendigo. Por medio de Jesucristo. Esa palabra, esa última frase es clave. Subráyenlo. Por medio de Jesucristo nos predestinó, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gracia que nos concedió en su amado. 7.
En Él tenemos la redención. Mirá todo lo que tiene el que está en la agenda. Ya está escogido, es adoptado como hijo, le pertenece. Tenemos la redención mediante su sangre. El perdón, tiene el perdón de los pecados conforme a las riquezas de gracia que Dios nos dio en abundancia. Tiene abundancia. El que está en la agenda tiene abundancia. Está escogido, está perdonado. La sangre lo ha rociado. Es especial para el Señor. Es un tesoro. Es adoptado como hijo. Con toda sabiduría y entendimiento, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Conoce la voluntad de Dios, conforme al buen propósito que de antemano estableció Cristo. Uy, yo quiero estar en la agenda de Dios. Quiero estar en la agenda de Dios. ¿Hay diferencia entre estar o no en la agenda? ¿Qué piensan? ¿Hay diferencia? Hay una enorme diferencia entre estar y no estar en la agenda de Dios. Hay una enorme diferencia. Por eso, la pregunta mía fue, Señor, ya lo entendí. Y entonces, porque entiendo que los que están en la agenda, Jesús los está buscando a ellos. Vos no estás buscando a Jesús. Jesús los está buscando a ellos. Y entonces la pregunta es, ¿me tengo que meter o no me tengo que meter en la agenda? Sí y no. ¿Cómo así? Sí y no. Puede ser que algo me traiga a Jesús. Puede ser. Pero dice Juan, quiero profetizar esto. Agarrarlo así, abrazalo. Mira. Dice Juan 1:12. Pero, bendigo la iglesia. Pero, a quienes le recibieron. ¿Cuántos recibieron a Cristo acá? Pero, a los que le recibieron. A los que creyeron en Él. A los que le dieron su corazón. Les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Son hijos de Dios, no por la voluntad ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. ¿Tenés que meterte en la agenda de Dios? Sí. Pero déjame decirte, vine a profetizarte, vine a declararte una palabra. Vos ya estás en la agenda de Dios. Vos ya estás en la agenda de Dios. Vos ya estás, negro. Vos ya estás en la agenda de Dios. Ya estabas pensado. Desde antes de la fundación del mundo, ya estabas pensado. No estoy escuchando la alabanza de la boca de nadie. Ya estás en la agenda de Dios. Pero a los que le aceptaron y recibieron, entonces tengo que terminarlo así. ¿A vos te parece que estás buscando a Jesús? ¿A vos te parece que por la situación en la que estás buscando a Jesús? Ahí en el fondo tengo un amigo nuevo. ¿Dónde está mi amigo? Por ahí, correte un poquito. Pero Jesús te está buscando a vos, amigo. No sos vos que le estás buscando a Él. Es Jesús que te está persiguiendo a vos. ¿Cómo llegó Bartimeo a conocer a Jesús? ¿Cómo estaba Bartimeo? Ciego. ¿Era lindo estar ciego? Pero decime, hermano, si después de conocer a Jesús, hija, dice la Biblia que empezó a seguir a Jesús en el camino. ¿Qué me importa? Alguien va a agarrar la palabra. ¿La vas a agarrar? ¿Qué me importa cómo estaba? Si lo que importa es cómo estoy ahora. Hey, ¿qué importa cómo llegaste? ¿Qué importa si viniste enfermo? ¿Qué importa si viniste acá con un cáncer? ¿Qué importa? ¿Qué importa si viniste con un matrimonio destruido? ¿Qué importa? ¿Qué importa si viniste, no sé, drogado, alcoholizado? O viniste de la estación de tren, en vez de tirarte viniste acá. O viniste re bien, ¿qué importa? En Cristo lo que importa no es cómo estabas. Lo que importa es cómo vas a estar.